definido por su singular estilo de fantasía oscura y macabra con elementos excéntricos y sórdidos, capaz de fabricar material pesadillesco tanto físico como psicológico en sus relatos, donde lo sobrenatural y el horror más visceral se cruzan constantemente. Clive Barker es uno de los genios más destacables del terror, escritor, productor, guionista, dramaturgo, poeta y director de algunas de las obras más singulares del género, siempre con ese tono que camina entre lo surrealista y lo terrenal, creando un imaginario de monstruos, criaturas, seres y dimensiones que va más allá, a veces coqueteando con el horror cósmico sin olvidar las narrativas clásicas de miedo, creando un estilo prácticamente único con sello propio. El novelista ha llevado sus relatos a cómics, videojuegos y por supuesto a la gran pantalla, donde su compleja y profunda capacidad de creación resulta extremadamente difícil de adaptar, pero aún así han salido películas brillantes, algunas hasta realizadas por él mismo. Hoy vamos a profundizar en ellas, a conocer un poco más de este y de su poderosa mente, donde lo grotesco y lo tétrico confluyen en una belleza perturbadora muy extrema. Los libros de sangre son una colección de 6 volúmenes donde el autor inglés da rienda suelta a su imaginación más turbia con varios relatos y cuentos llenos de pesadillas, posiblemente la obra más importante y más conocida de la carrera del autor, que bajo ese nombre se ha llevado en 2 ocasiones a la gran pantalla, en 2008 y en 2020. La primera, digamos que mezcla 2 historias de estos Books of Blood para meternos en una trama sobrenatural con casa llena de maldiciones, con investigación paranormal incluida mientras ocurren fenómenos imposibles a la vez que se intenta desentrañar el misterio, con una primera mitad bastante sosa, pero una segunda que remonta, resultando bastante gore y mucho más disfrutable. La de 2020, producida y distribuida por Hulu, es una antología directamente en la que se recogen algunas historias de la saga de fantasía oscura de Barker, todos unidos entre sí de algún modo, pero con diferentes argumentos. Aunque son un poco irregulares, y está claro que hay una mejor que las demás, todo funciona bastante bien como peli episódica, ideal para conocer un poco el mundo del escritor, aunque se aleje del tono cruel de sus cuentos. La verdad es que os recomiendo ver tanto una como la otra, ya que las dos, aunque no tienen mucho que ver entre sí, funcionan bastante bien. Los túneles del metro siempre han sido un escenario perturbador donde desatar la imaginación de lo grotesco, viviendo en esa oscuridad que huele a hierro y a humedad. A finales de la primera década de los 2000 apareció un film que curiosamente con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una obra bastante querida por ciertos fanáticos del terror. Una historia que nació de la mente de Clive Barker, publicada en el volumen 1 de sus cuentos de sangre que hemos mencionado antes, dirigida por Ryuhei Kitamura, El tren de la carne de medianoche, una cinta que tiene en sus giros finales su mayor punto a recordar y que evoca toda esa influencia Lovecraftiana de algunos escritos del inglés. Bradley Cooper en un thriller de horror es el que un fotógrafo sigue a un violento criminal que comete actos terribles, un siniestro y extraño personaje en los vagones del tren subterráneo. Lo que no se imaginaba ni este ni el espectador era lo que hay tras esa aparente trama de asesino en serie, un misterio sobrenatural que no se olvida después de verla por primera vez y que a su modo sigue siendo bastante única y en mi opinión muy infravalorada. Sí es cierto que una vez sabes lo que sucede al final pierde bastante, pero sigo considerándola una muy buena cinta dentro de su década. Del mismo año que el anterior, curiosamente, se llevaría a largometraje otro cuento salido del cerebro de Clive Barker, aunque poco tiene que ver con esa en cuanto a tipo de argumento o de estilo. Dread, dirigida por Anthony Di Blasi, el creador de Last Shift o Malum, llevaría a un extremo poco habitual la trama de jóvenes siendo acechados por algo o alguien, porque el horror psicológico que va hilando los acontecimientos del film va dando paso a otro mucho más directo, porque la peli es, sí, bastante rara, tanto en estructura como en la toma de decisiones en su guión, en el que 3 estudiantes haciendo una tesis universitaria sobre el miedo y cómo afecta al cerebro se ven metidos en un verdadero abismo infame sin salida donde la realidad irá desdibujándose poco a poco. Una sinopsis rápida que no refleja lo que ofrece. De hecho, en su primera media hora se nos hace dudar de realmente a lo que estamos asistiendo, para terminar echando la carne en el asador en su segunda mitad. Lejos de ese toque infernal y dimensional de otras historias, pero con esa oscuridad sucia que se suele esperar. Un relato más centrado en el aspecto psicológico que supone, como el anterior, otra rareza, tremendamente poco recordada.
escrita y dirigida por el mismo Clive Barker, basada en un cuento propio llamado La Última Ilusión, publicado en el 85 en el volumen 6 de sus libros de sangre, donde conocemos al detective del oculto Harry Damour, un personaje que sería constante en varios escritos posteriores de este, en una trama con sectas, magia, portales, monstruos, sacrificios, poderes superiores desconocidos. ¿Qué más se puede pedir? El Señor de las Ilusiones es una debilidad personal que siempre defiendo y que dentro de lo caótica que resulta se puede encontrar una personalidad brutal, una película que hay que ir desentrañando junto a sus personajes, un thriller aterrador lleno de efectos artesanales geniales con otros digitales muy de la época, donde seguir los pasos de una investigación sobre un misterioso personaje ilusionista que oculta secretos relacionados con un culto de objetivo perturbador. Barker cambió algunos elementos de su propio relato para que funcionasen mejor como largometraje, con una historia algo distinta, un villano inventado a propósito para esta, descolocando a los conocedores de la obra original, pero aún así con la suficiente fuerza para saberse y verse como una producción firmada por él. Si no la habéis visto, para mí os estáis perdiendo una película con un encanto muy especial. De nuevo a los mandos de su propio material, dirigiendo y escribiendo otra de esas enormemente queridas por muchísima gente. Es que tiene un universo fantástico que casi se nos queda corto. Apuntaba a posible saga larga como otras, pero se quedó en una rara avis muy especial llena de monstruos e imágenes de pesadilla. Razas de Noche se basa en Cabal, novela corta de 1988, 2 años antes de ver la luz esta, en la que un joven con pesadillas recurrentes y constantes, con un lugar plagado de monstruos llamado Midian, acaba llegando hasta allí, una especie de ciudad subterránea habitada por criaturas extrañas que ha permanecido durante siglos escondida de los seres humanos. Aparte de destacar por el asombroso imaginario y el diseño de los diversos seres, la cinta tiene la magia de resultar muy impredecible, poco convencional, con una elegancia capaz de moverse entre lo mórbido y lo bonito, con un alma especial, con un despliegue visual potentísimo y funcionando en sí misma como una metáfora, desde un prisma muy interesante. A pesar de sus defectos, que los tiene, creo que conserva algo que la convierte en una producción sencillamente extraordinaria. Es uno de los iconos del cine de terror, quizás algún escalón por debajo de los más grandes y memorables, pero por ahí anda, regresando hace no mucho en forma de remake barra reboot barra secuela que cosechó críticas de todo tipo, pero que a mí me gusta bastante, el gran Tony Todd Garfio por mano, rodeado de abejas, que aparece tras pronunciar 5 veces su nombre, Candyman. Una terrorífica leyenda con un lore muy rico y fascinante, que también nació de la cabeza del escritor británico, concretamente del cuento llamado Lo Prohibido. Dirigida y adaptada por Bernard Rose, cineasta por cierto con una carrera bastante rara, se nos cuenta cómo una estudiante de periodismo descubre, se enfrenta y queda atrapada por el espíritu oscuro y vengativo de un esclavo que fue masacrado por una muchedumbre tras ser acusado de algo terrible. En 1992 veríamos su primer largometraje, una joya de culto muy querida por ser sobre todo diferente, que tendría 2 secuelas posteriores lanzadas de forma casi consecutiva en el 95 y en el 99, bastante inferiores a la primera, por cierto, haciendo de ese villano todo un referente en el género. Nia Da Costa en 2021 le haría regresar en una continuación revisionista con elementos de horror actual y cierto encanto de ese Candyman noventero. No podía no ser la número 1, la franquicia más conocida de Clive Barker y una de las mejores de todos los tiempos. Ya no como saga, que como vimos en el vídeo en el que la analizamos por completo y que os dejo en la tarjeta de aquí arriba, es bastante sino sobre todo gracias a su primera y maravillosa Hellraiser, la fiesta que mejor resume el imaginario del protagonista de este vídeo, lleno de demonios, mundos alternativos, visceralidad y violencia atroz, con un trasfondo casi Lovecraftiano donde seres incomprensibles son capaces de regir las leyes de todo el universo. Los cenobitas y esa configuración del lamento son uno de los mejores regalos que hemos recibido en el terror y se lo debemos a Clive Barker, director y guionista de su propia novela llamada The Hellbound Heart o El Corazón Condenado de 1986, base para lo que sería un año más tarde su debut tras las cámaras con su propio material, pieza maestra que tiene en Hellbound, su parte 2, una continuación más que decente e interesante con ese Leviatán como gran protagonista y que, bueno, se iría desdibujando más y más con sus posteriores secuelas hasta tocar la infamia más absoluta. Al menos su regreso en 2022 fue toda una gozada, al menos para mí.
Lo dicho, estaba claro el número 1, ¿no? Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por continuar ahí haciendo que continuemos adelante. Sois una parte súper importante de todo esto. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de Cliff Barker. Dejad ese like, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.